¿Cómo están? Deseo se encuentren bien. Les saluda nuevamente su amigo consultor Gianmarco Rojas. En esta tercera sesión vamos a hablar sobre la cláusula número 6 de la estructura del alto nivel de las normas ISO. Entonces, recordemos que en las sesiones anteriores habíamos tratado la cláusula 4 del contexto de la organización, las partes interesadas, las cuestiones externas e internas, el alcance del sistema de gestión y propiamente el sistema de gestión y sus procesos. En la cláusula 5 habíamos hablado del liderazgo, la política. Ahora vamos a abordar la planificación del sistema de gestión. Entonces, esta planificación se divide en dos subcláusulas. El 6.1, que son las acciones para abordar riesgos y oportunidades. El 6.2, que son los objetivos del sistema de gestión y planificación para lograrlos. De acuerdo a la norma que evaluemos, podemos encontrar otras subcláusulas más, pero principalmente estas dos subcláusulas son las que encontramos en todas las normas. Primero tenemos en el 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades. Tenemos que primero definir qué significa la palabra riesgo. Es entonces que debemos de buscar en las definiciones de la norma ISO 9000-2015 qué significa esta palabra riesgo, y cuando la encontramos nos indica que es un efecto de la incertidumbre. Quizás nos quedemos corto con esta palabra incertidumbre. Es así que, de acuerdo a mi experiencia, he visto pertinente definir incertidumbre de la siguiente manera: evento que no se conoce con certeza. Incertidumbre puede ser un evento que nosotros sabemos que puede ocurrir, sin embargo no sabemos con certeza en qué momento va a ocurrir. Podemos hablar de un accidente o podemos hablar de una fuga de información. Entonces, estos eventos no sabemos cuándo van a ocurrir, pero quizás podamos deducir que van a ocurrir una o dos veces al año. Entonces después tenemos que el riesgo es el efecto de la incertidumbre. Estos dos accidentes que pueden ocurrir durante el año, ¿en cuánto me impactan en mi sistema de gestión? Entonces el riesgo viene a ser una combinación de probabilidad e impacto, y eso lo vamos a ver en una fórmula. Bien, entonces una vez entendido la palabra riesgo, vamos a ver que es una oportunidad. Normalmente cuando asociamos la palabra riesgo, cuando tratamos de interpretarla, la interpretamos como eventos negativos. Sin embargo, esta norma nos hace llamado a la palabra oportunidad, y la palabra oportunidad viene a ser un evento positivo. Es así que puede aprovecharse las oportunidades que se encuentran fuera de la organización. Por ejemplo, pueden ser la adopción de nuevas herramientas para el equipo de trabajo, nuevas maquinarias, o puede ser la implementación de capacitaciones o la implementación de nuevos sistemas de gestión. Son oportunidades que la organización puede determinarlas a través de una lluvia de ideas para evaluar la implementación. Es así que ya la identificación de riesgos y oportunidades es más proactiva, y esto lo vamos a ver bastante en la norma ISO 45001 en especial. Bien, entonces primero tenemos que este requisito de la norma me pide planificar el sistema de gestión considerando tres puntos principalmente: las cuestiones externas e internas, los requisitos de las partes interesadas y la determinación de riesgos y oportunidades. Cuando hablamos de planificar el sistema de gestión considerando cuestiones externas e internas, nos referimos a ver cuáles han sido estas cuestiones determinadas. Por ejemplo, normalmente en el 4.1 utilizamos como herramienta el análisis FODA, donde tenemos las cuestiones externas como las oportunidades y las amenazas, y las cuestiones internas como las debilidades y las fortalezas. Una vez que nosotros tenemos nuestro FODA, podemos emplear un FODA cruzado. Este FODA cruzado me establece estrategias a corto, mediano y largo plazo.
Es entonces que de esta manera estamos empezando a planificar nuestro sistema de gestión en 3 periodos: corto, mediano y largo plazo. Después tenemos en el 4.2 requisitos de las partes interesadas. Cuando nosotros determinamos nuestras partes interesadas, como por ejemplo el Estado, los ministerios, que nos piden aplicar normas legales, también estamos planificando nuestro sistema de gestión. Si estamos hablando de una ISO 27001, por ejemplo, de seguridad de información, vamos a hablar de la ley 29733, que tiene requisitos relacionados a la protección de datos personales. Entonces, en esta parte tenemos que este requisito tenemos que abordarlo, y al momento de implementar nuestro sistema de gestión tenemos que implementar también este marco legal. Por ejemplo, si hablamos de la ISO 45001, estamos hablando de la ley 29783 acá en el Perú. Y si estamos implementando en una organización minera, estamos hablando del Decreto Supremo 024-2016 y el 023-2017, entre otras normas legales aplicables al sector minería. Es así que nosotros, determinando los requisitos de las partes interesadas, vamos a ir planificando el sistema de gestión. Tenemos que realizar nuestras operaciones considerando que estos requisitos pertinentes deben ser objeto de seguimiento para lograr mantener un buen sistema de gestión. Después tenemos la determinación de riesgos y oportunidades. La norma nos dice que al momento de determinar riesgos y oportunidades tenemos que asegurar que el sistema de gestión logre sus resultados previstos y que prevenga y reduzca los efectos no deseados. Es así que para nosotros lograr los resultados previstos tenemos que evitar que ocurran fallas en los procesos. Por ejemplo, digamos que tenemos un proceso de mantenimiento. Entonces, digamos que ocurre una falla en el mantenimiento, que no se ha abastecido correctamente con los insumos de mantenimiento y el mantenimiento de la máquina no se dio de una manera adecuada. Y esto puede afectar tanto al producto como al trabajador. Entonces ahí estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad y salud, porque puede afectar al trabajador si ocurre una falla mecánica, y también si ocurre una falla al producto directamente, podemos estar hablando de un riesgo de calidad, ¿no? Orientado a la ISO 9001. Es entonces que debemos de determinar riesgos que eviten que no se logren los resultados, o mejor dicho, determinar acciones para que se logren esos resultados, evitando los riesgos, mitigándolos o reduciéndolos, viendo la mejor manera. Después tenemos prevenir o reducir los efectos no deseados, ¿no? Por ejemplo, específicamente en el sistema de gestión ambiental tenemos, por ejemplo, cuando identificamos aspectos ambientales, podemos ver que se puede contaminar el suelo, el aire, o podemos contaminar el agua. Entonces tenemos que identificar cuáles son estos riesgos que pueden afectar a estos elementos del sistema de gestión ambiental. Entonces, de esta manera estamos empleando matrices. Lo ideal es emplear matrices específicas para cada sistema de gestión, y eso lo vamos a ver de acá a unas diapositivas. De manera personal, recomiendo que revisen la ISO 31000 2018, en el cual te brinda los pasos o el proceso para poder abordar los riesgos y oportunidades. Bien, vamos a ver bastante la palabra riesgo, pero hay que entender que riesgo puede ser una oportunidad también cuando estamos hablando de un riesgo positivo. Entonces, esta norma nos habla de la comunicación y consulta de los trabajadores, de las partes interesadas, para poder evaluar correctamente los riesgos, ¿no? La opinión de los trabajadores es muy importante. Asimismo, tiene que haber un seguimiento y una revisión continua de estos riesgos. Y al momento de ver qué riesgos vamos a abordar, tenemos que tener en cuenta cuál es el alcance de estos riesgos.
el contexto y los criterios para evaluar los riesgos. Entonces, después tenemos un proceso de evaluación en el cual vamos a identificar los riesgos, vamos a analizar el riesgo y finalmente vamos a valorarlo. Al momento de nosotros de valorar, vamos a ver si el riesgo es significativo o no es significativo, y de acuerdo a este nivel de riesgo vamos a tomar acciones para hacer el tratamiento. Y después esto tiene que registrarse e informarse. Este es el ciclo que me brinda la norma ISO 31000-2018, y recomiendo que la revisen para que puedan completar más este enfoque de la gestión de riesgo, puedan entenderlo de una mejor manera. Es importante saber cuáles son los factores de identificación de riesgos y oportunidades. Quizás al momento de nosotros determinar cuáles son los riesgos se nos haga un poco difícil, o quizás sí se nos haga sencillo, pero no tenemos ideas ordenadas. Entonces, antes de realizar una reunión para identificar riesgos y oportunidades, es necesario poder clasificar qué tipos de riesgos y oportunidades se pueden generar. Por ejemplo, podemos tener riesgos en el factor ambiental, en el factor humano, ¿no? Por ejemplo, los riesgos psicosociales que pueden ocurrir sobre las personas, o el riesgo físico de no tener un ambiente, una temperatura adecuada para poder trabajar. También tenemos el factor máquina. ¿Qué riesgos de la máquina, de la falla de la máquina, pueden ocurrir para que mi producto salga alterado? También tenemos el factor material, ¿no? Muchas veces las fallas en los productos o en el proceso es debido a los insumos que adquirimos. Si bien a veces se compran unos insumos que pueden costar a un menor precio, pero estos pueden hacer que el proceso sea más largo, o puede ser que los productos no tengan la misma calidad. Asimismo, puede ser que ocurran accidentes incluso cuando no compramos un insumo de una buena calidad, una buena resistencia. O también, viéndolo por la parte ambiental, cuando compramos un insumo de baja calidad, podemos ver también que puede afectar al medio ambiente. Entonces, esto es en la parte del factor material. Después tenemos el factor metodológico, y acá es muy importante ver el mapa de procesos, ver los procedimientos que se establecieron, porque cada procedimiento tiene un objetivo, y el objetivo del sistema de gestión es de que estos procedimientos puedan lograr su fin. Entonces hay que ver cómo pueden fallar estos procedimientos o cómo pueden mejorarse como una oportunidad. Después tenemos el factor humano, ¿no? En las competencias y en los conocimientos. Qué tan preparado está nuestro personal para ejecutar las actividades. Entonces, el factor competencia, por ejemplo, para una pequeña empresa puede ser un riesgo, o por ejemplo para una gran empresa que ya tiene muchos años, el factor competencia puede ser una oportunidad. Cuando tenemos, por ejemplo, a un técnico que tiene 20 años de experiencia y tiene 20 años en la empresa, entonces es una oportunidad para sobresalir sobre la competencia. Bien, entonces son factores de riesgos y oportunidades que recomiendo que los empleen para que puedan identificar los riesgos y oportunidades que ayuden en asegurar que el sistema de gestión logre sus resultados previstos y prevenir o reducir los efectos no deseados. Ustedes pueden identificar más factores de riesgos, ¿sí? Es libre, ¿no? La norma nos dice que no nos indica cómo determinar, ¿no? Esta opción de determinar riesgos y oportunidades es libre. Bien, después tenemos las herramientas para abordar riesgos y oportunidades. Una vez que nosotros hemos identificado nuestros factores de identificación, vamos a ver las herramientas. Por ejemplo, la matriz ANFE, que es de análisis modal de fallos y efectos, podemos emplearlo
en los riesgos de los procesos, y casi todas las normas me hacen llamado a evaluar los riesgos de los procesos de calidad, proceso ambiental, proceso de seguridad y salud, proceso de gestión antisoborno, entre otros. Entonces la matriz ANFE podemos emplearla para todas estas normas. Específicamente para la ISO 45001 hay una matriz hiper que ya no está orientada solo a los procesos, sino está orientada a los trabajadores, y también puede estar orientada a la maquinaria, los equipos o la infraestructura. Entonces la matriz hiper C, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y el control, está orientada a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Después tenemos la matriz IAS, de identificación de aspectos ambientales, que está orientada a la ISO 14001 del sistema de gestión ambiental. Después tenemos la matriz de riesgo de soborno, ¿no?, que lo vamos a ver en la norma ISO 37001, específicamente para identificar los riesgos de soborno. En ISO 27001 vamos a ver la matriz de riesgo de seguridad de información, que particularmente nos habla de considerar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, muy aparte de la gestión de riesgos de los procesos de seguridad de información. Entonces, también la ISO 27001 tiene su enfoque de riesgos propio. La ISO 22301 y la ISO 20000-1, que están orientadas a la continuidad de negocio y la gestión de servicios, podemos emplear el análisis VIA como una gestión de riesgos, que este análisis VIA me identifica cuál es el impacto que va a tener sobre el negocio algún evento, por ejemplo la pandemia, o puede ser los incendios, ¿no?, o puede ser una catástrofe natural o una caída de la red. Bien, entonces son herramientas que se emplean mucho en la gestión de riesgos para las normas. Cada norma tiene su propia herramienta, ¿no? Y estas herramientas, si bien son muy conocidas, no son únicas. Pueden existir diversas herramientas para otros sistemas de gestión. Bien, después tenemos algo importante. Al inicio les mencionaba que el riesgo es el efecto de la incertidumbre, ¿no? Y cuando hablamos de incertidumbres, hablamos de algo que desconocemos. Acá podemos hablar de qué tan probable es que ocurra algo, y efecto, qué tanto impacta esta ocurrencia, ¿no? Entonces podemos hablar de probabilidad e impacto. Entonces, al momento de identificar cada riesgo o oportunidad, podemos ver de que puede ser riesgo bajo, o probabilidad baja, probabilidad media y probabilidad alta, impacto bajo, impacto medio y alto. Y por ejemplo, ¿qué pasa si combinamos una probabilidad baja con un impacto bajo? Tenemos el color verde, y si vemos acá, el color verde es un riesgo bajo. ¿Y qué pasa si combinamos un impacto medio con una probabilidad media? Tenemos un riesgo medio. ¿O qué pasa si combinamos una probabilidad alta con un impacto alto? Tenemos un riesgo alto, ¿no?, color rojo. Entonces, son los niveles de riesgos. Es necesario determinar cuáles son los niveles de riesgos de acuerdo a una combinación entre probabilidad e impacto. Si tenemos, por ejemplo, que un riesgo es alto, podríamos tomar acciones a corto plazo, ¿no? O por ejemplo, en seguridad y salud, muchas veces cuando el riesgo es muy alto, tenemos que paralizar las operaciones porque pueden ocurrir accidentes, incluso mortales. Ahora, cuando tenemos riesgo medio, hay que tomar acciones a mediano plazo. Y cuando tenemos un riesgo bajo, no es necesario tomar acciones, pero hay que mantener los controles. Hay que revisar si se siguen manteniendo la eficacia de estos controles. Entonces, es una forma de evaluar la probabilidad por impacto. Podemos combinarles más factores, por ejemplo la detectabilidad, que tanto podemos detectar el riesgo. Bien,
pero es independiente en cada organización poder identificar qué factores vamos a evaluar para identificar el riesgo. Bien, entonces continuemos. Después, una vez que hemos visto la gestión de riesgos, vamos a ver el punto 6.2, objetivos del sistema de gestión y planificación para lograrlos. Este punto en la norma nos habla de que tenemos que establecer objetivos en las funciones y niveles pertinentes. Es entonces que cuando nos habla de funciones, nos está hablando de personal, nos está hablando de cargos de trabajo, ¿no? Que tienen funciones para ejecutar, ¿no? O quizás áreas. Y después nos habla de niveles, y cuando nos habla de niveles podemos estar hablando de procesos, cargos, áreas, proyectos o producto. Bien, entonces estos objetivos se tienen que implementar en estos niveles que sean pertinentes. Tenemos que la norma ISO 9000-2015 define a objetivo como el resultado a lograr, ¿no? El resultado a lograr para el sistema de gestión. Y la norma ISO, todas las normas ISO nos definen estos requisitos. Nos indican que los objetivos del sistema de gestión tienen que ser coherentes con la política del sistema de gestión. Es entonces, si el sistema de gestión nos habla de proteger la información, si la política del sistema de gestión nos habla de proteger la información, habremos que colocar un objetivo que nos indique de cómo es que nosotros logramos proteger esta seguridad de información, ¿no? O si por ejemplo nos habla la política de sistema de gestión ambiental, que debemos de reducir los impactos ambientales, tenemos que colocar un objetivo que nos indique cómo podemos reducir el impacto ambiental de nuestras actividades. Entonces tiene que ser coherente la política y los objetivos, tiene que haber coherencia, ¿no? Así como en el punto 5 las normas nos indicaban que la política tiene que tener un marco de referencia hacia los objetivos. De igual manera, estos objetivos tienen que tener coherencia con la política del sistema de gestión. Tiene que ser medible y si es factible. Bien, pueden haber objetivos que sean cuantitativos y objetivos que sean cualitativos. Cuantitativos podemos estar hablando de una meta, por ejemplo, lograr un nivel de producción al 80% o lograr la reducción de los peligros en un 50%. Entonces tiene que ser medible. Eso es en la parte cuantitativa, y cuando hablamos de cualitativo podemos estar hablando de implementar un modelo de gestión, ¿no? Por ejemplo, implementar un Six Sigma puede ser, ¿no? Entonces es un objetivo cualitativo que lo podemos determinar en un tiempo de 1 año o 2 años. Después tenemos tener en cuenta los requisitos aplicables, ¿no? Principalmente podemos estar hablando de los requisitos legales, los requisitos contractuales, los requisitos que nos brindan las municipalidades. Entonces, al momento de determinar los requisitos o los objetivos, tenemos que ver que estos tengan una relación con el cumplimiento de los requisitos. Si bien los requisitos legales tienen que cumplirse al 100%, porque son de carácter legal, no se negocia, tenemos que colocar un objetivo que nos ayude a cumplir este 100%. Quizás podemos poner un objetivo de inspecciones, de revisiones internas, que nos ayuden a lograr este cumplimiento legal. Después tenemos que son objetos de seguimiento. Por ejemplo, tenemos que establecer cada cuánto tiempo podemos hacer seguimiento al objetivo, cada 6 meses o 3 meses. Tenemos también que tienen que ser comunicados, ¿no? Estos objetivos tienen que ser comunicados a los niveles pertinentes. Y después tenemos que tienen que actualizarse según corresponda. Después de un periodo, quizás de 1 año o 6 meses, se ve que el objetivo se viene logrando. Y si se viene logrando, es pertinente mejorarlo, quizás hacerlo más retante, ¿no? Cambiar la estructura de medir el objetivo o mejorar la meta, ¿no? Ampliar la meta. Entonces hay que actualizarse.
Y después, de acuerdo a las normas, existen otros requisitos por cada norma, ¿no? Que lo podemos ver revisando cada norma. También nos dicen que se debe mantener información documentada sobre los objetivos del sistema de gestión, ¿no? Hay que mantenerlos en documento electrónico o físico y aprobado. Después tenemos que la norma nos indica que se tiene que conocer qué se va a hacer para lograr esos objetivos. Tenemos 5 cuestiones que tenemos que abordar. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué acciones se van a realizar que apoyen al logro del objetivo? Tenemos qué recursos se van a requerir para lograr el objetivo. ¿Sí se entiende, no? Digamos que necesitamos hacer supervisiones, tenemos que colocar personal, mano de obra. O si necesitamos realizar capacitaciones, tenemos que quizás invertir dinero para que el personal externo pueda capacitar a nuestra organización. ¿Quién será responsable? Cada objetivo tiene que tener un responsable, ¿no? Puede ser propiamente el jefe de un área o el gerente, o quizás si son objetivos de un nivel preciso, puede ser un asistente o un técnico. Después tenemos cuándo se finalizará. Es necesario conocer las fechas para evaluar el cumplimiento del objetivo, ¿no? ¿Cuándo va a finalizar esta medición del objetivo, ¿no? Entonces podemos ponerlo de manera trimestral, semestral. Después tenemos cómo se evaluarán los resultados, y acá tenemos el método para evaluar y hacer el seguimiento. Entonces podemos ver en qué forma estos objetivos son determinados y cómo es que se busca lograrlos, ¿no? El método para evaluar. Bien, entonces hasta hoy nos quedamos con estos temas. Espero que les haya servido. Cualquier consulta en relación a los objetivos, acciones para abordar riesgos y en relación a las demás normas, me pueden consultar escribiendo al celular o al correo o a la página Consulta QHCER. Estamos atentos, muy contentos de atenderles, y bueno, deseamos que se encuentren bien y que sigan aprendiendo. Estamos comunicándonos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y sigan aprendiendo.